Buenos días, don Uchi. Buenos días, Amelia. Aquí con una gripe. Propia de los cambios de temperatura. Exactamente. A los que no estamos acostumbrados. Bueno, miren, señores. Ustedes van a hablar. Aquí hay grupos que tratan de hacer política con el tema de la inmigración y de la peor política. Los dominicanos tenemos un problema serio con la inmigración. Una inmigración superabundante, excesiva y prácticamente sin control desde hace mucho tiempo. Y cada vez que en otro país se toman medidas, aquí de una vez dicen, mírenlo ahí, en otros países sí pueden. Y van a oír hablar en estos días de las medidas que están tomando las autoridades de Bahamas para frenar la inmigración de indocumentados haitianos. Pues deberíamos fijarnos en lo que está haciendo Bahamas para saber cómo es la cosa. Porque el camino que trazan las autoridades de Bahamas nos muestran el camino que deberíamos seguir aquí, en lugar de estar tratando de aprovechar un fenómeno, el de la inmigración, que existe en el planeta entero, y nosotros lo sabemos muy bien porque tenemos inmigrantes repartidos por todo el globo terráqueo. El gobierno de Bahamas, oigan lo que hizo, ayer advirtió a los empleadores de su país, oigan bien, a los empleadores de su país que tienen lo que queda de esta semana para formalizar la situación de todos los inmigrantes irregulares antes de que comience un operativo la semana que viene contra todas las empresas que contratan trabajadores que están en situación de inmigración irregular, indocumentados. Oigan la advertencia del ministro de Inmigración de Bahamas, el señor Brent Simonet. Palabras textuales. Cualquiera que emplee inmigrantes en situación irregular se enfrenta a una multa en efectivo y una sentencia penal ante los tribunales. Fíjense que los bahameses no están diciendo que los haitianos tienen un plan macabro para apoderarse y una invasión pacífica. No, no, no. O sea, te van ahí a buscar lo que no encuentran en su país. Y ellos están tomando las cosas por donde es, no el rábano por las hojas, sino por el rábano por la raíz. ¿Por qué van haitianos indocumentados a Bahamas? Porque así indocumentados se encuentra quien los emplee. ¿Por qué los inmigrantes indocumentados se encuentra quien les dé empleo? Porque se explotan con más facilidad, porque no se atreven a reclamar derechos laborales si están indocumentados, porque sus horarios no tienen límites, que es el caso nuestro aquí, y porque no están en la seguridad social y es un gasto menos para el empleador. Entonces, las autoridades de Bahamas sí están dándole al clavo por la cabeza. ¿Dónde está el problema de la inmigración? En los empleadores. Ahora, lo que pasa es que los sectores conservadores, ultraderechistas, nazis de aquí, ustedes no lo van a ver criticando a ningún empleador. Empresas azucareras, empresas de turismo, empresas de construcción, el gobierno, bueno, al de ahora sí lo critican, pero el gobierno del mismo partido en el que ellos participaron antes, a ese nunca lo criticaron. Y si fueran como tan celosos y tan extremistas, hubieran dicho mucho del gobierno anterior y Haití. Fíjense bien, el gobierno de Bahamas estableció el 31 de diciembre para que todos los inmigrantes en situación irregular abandonaran voluntariamente su país o se enfrentaran a un proceso de deportación. Ese plazo venció el 31.
estamos a 4. Y le están dando esta semana a los empleadores ¿Para que regulen? para que regulen a sus trabajadores indocumentados, porque le están dando la oportunidad de que los regulen. Usted necesita gente. Muy bien, dígame quiénes son, dónde están, y vamos a hacer el proceso para que sea legal. Y los que no lo hagan van no solamente a pagar multas, sino que esos empleadores se enfrentan a una posible prisión. Están apretando las tuercas. Para regular. ¿Dónde es? ¿Dónde está el tornillo y dónde están las arandelas? Uchi, y eso te muestra también que hay un plan claro. Recordemos que a mediados del año pasado nos hacíamos la pregunta de cómo una persona que accedió al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para trabajar en República Dominicana podía hacer la renovación de su permiso. Ni la misma Dirección de Migración, ni Interior y Policía, ni nadie sabía decir cuál era el plan. O sea, Todavía en no lo saben. en nuestro país se invirtieron millones de pesos en un proceso para regular extranjeros a partir de una decisión estatal. Hubo voluntad de identificar las personas que estaban aquí, identificar en qué condiciones, incluso otorgarle permisos especiales a aquellos que tenían años trabajando en República Dominicana y que podían demostrar que tenían un empleo fijo. Los empleadores también contribuyeron en algún momento con este proceso. Pero eso no se supone que fue una inversión para hacer un trabajo de relaciones públicas. Se supone que a partir de ahí se debió establecer el reglamento y los parámetros que permitirían que esto fuera sistemático, que si usted tenía un permiso de trabajo por un año, al cumplirse ese año, que se decidiera bajo qué condiciones usted podía o renovar, o el Estado Dominicano se reservaba el derecho de decir, bueno, usted no le vamos a renovar por A, B, C. Usted incumplió con esto, a usted no se le renueva el permiso, usted tiene que volver a su país. Cuando las cosas están así de claras, que es lo que está haciendo el gobierno de Bahamas, entonces todo el mundo sabe para dónde va, pero sobre todo el empleador, que en muchas ocasiones es el que facilita esta entrada de indocumentados, también sabe que puede tener consecuencias graves si emplea a personas de manera irregular y no le paga sus prestaciones laborales. Por tanto, no contribuye para el sistema de seguridad social, que eso es importante, no contribuye con los impuestos adecuados para que entren esos ingresos a la DGI, que hablábamos de las recaudaciones. Esa regulación de los extranjeros le permite al Estado recibir los ingresos para darle esa asistencia a un ciudadano que vive de manera adecuada en el país, pero también le permite darle un seguimiento al empleador y que haya consecuencias. Y aquí, por alguna razón, esas reglas no se han establecido, se han dejado en el aire. Bueno, y aquí los que toman la vocería de los que dicen defender la patria, tomando este tema como base para ver si consiguen 4 votos más, resulta que tergiversan el problema. Nunca han atacado, nunca han criticado, nunca han mencionado a los que les dan empleos, a los indocumentados, que les dan empleo porque les gustan así, indocumentados. Nunca. Fíjense bien, aquí esos sectores son admiradores de Santana, son admiradores de Trujillo, incluso lo reivindican y lo escriben en tweet y en cosas de esas. Que Trujillo si era nacionalista, mató 30 y pico de mil o 20 y pico de mil haitianos en el 37. Queriendo decir que la solución es matarlos. Pero nunca se han enfrentado con los sectores, con los grupos de interés que propician la inmigración porque les dan trabajo. Pero no solamente porque les dan trabajo a los que vienen por su voluntad, no, sino que los van a buscar a Haití. Eso se concentran, esos grupos, en decir que un bebé que nació es un enemigo que viene a invadirnos. Un bebé que nació aquí. Y que no merece ni nombre. Que no se le puede poner un nombre. Y que cuidado si le ponen mi apellido. Como si eso fuera algún daño. Entonces, es decir, alimentando la xenofobia, los prejuicios, el racismo, todo esto.
Ahora, ¿por qué este país está lleno de haitianos? Las cosas hay que combatirlas con la verdad. ¿Por qué está lleno de haitianos? Aparte de que porque en el mundo entero, el que está pasando trabajo en su país, si ve otras oportunidades en otro lugar, se larga, como se largan muchísimos dominicanos. Aparte de eso, que es una cosa natural, es porque los van a buscar también. Aquí había muy poca inmigración haitiana. ¿Saben ustedes dónde había más haitianos que aquí? En Cuba. Que trabajaban en el corte de la caña en Cuba. En Cuba, cuando ganó la revolución en el 59, lo que hicieron fue que dijeron, todos los que se quieran quedar aquí, se quedan, no vamos a traer uno más. Ahí no volvió a ingresar un solo haitiano a Cuba. Ahora los que estaban ahí los regularizaron y los dejaron allá. Porque sabían que esa gente no habían ido con un plan de apoderarse de Cuba, sino que estaban buscando la forma de ganarse la vida. Entonces, y aquí, Trujillo, primero Estados Unidos nos deja a Trujillo como un saltacocote pegado del pescuezo, aquí. Le entregan el poder militar. Con el poder militar coge el poder político y con el poder político y el militar coge el poder económico. Este país vivía del azúcar, nada más. Y Trujillo comienza a comprar centrales azucareros. ¿Con qué los compraba? Él era rico de cuna, se sacó la lotería. No, él era guardacampestre del ingenio de Andrés en Boca Chica. Eso era lo que era Trujillo. Robaba reses, era un ladrón desde el principio, era un cuatrero. Y entonces, a base de perseguir a los que se oponían a la intervención de los Estados Unidos aquí, y de torturar y de matar, el gobierno de los Estados Unidos lo deja ahí con el poder militar. Y cuando él toma el poder político, ¿cómo compró los ingenios? Los pagaba el Banco Central y eran propiedad personal de él. Entonces, comenzó a traer haitianos a cortar la caña. Ese que dicen los ultraconservadores, que era el paladín del nacionalismo. Todos los dictadores son nacionalistas. Por eso el partido de Hitler es nazi, el Partido Nacional Socialista de Alemania. Todos son nacionalistas. Pero un nacionalismo acomodado a sus intereses, y que si yo torturo y mato y robo, nadie venga aquí a meterse en eso. Es en eso que consiste ese nacionalismo. Tergiversado completamente. No es el de Duarte, no es el de Luperón, es el de Trujillo y el de Santana. Entonces, ¿por qué Trujillo mató a miles de haitianos en el año 37? Porque él era un patriota que estaba defendiendo la patria de estos monstruos que venían a cogerse esto. No. Mató haitianos en la frontera. Ustedes saben que en la frontera no hay ingenios azucareros, ni los ha habido nunca. Porque dijo que los haitianos tenían que estar en los ingenios. Bueno, y entonces hizo un acuerdo con el presidente Magloire para traer haitianos entonces a trabajar aquí. Se armó un escándalo internacional con la matanza de haitianos. Y entonces se los pagó al gobierno haitiano a precio por cabeza a los haitianos muertos, para librarse de sanciones internacionales. Así el gobierno haitiano dejó de jurungar la paciencia, como diría Trujillo. ¿Y qué pasó? Bueno, le dio dinero al gobierno haitiano y entonces dijo, ahora los haitianos van para mis ingenios, los que me compró el Banco Central, pero que son míos. Y hizo acuerdos de ahí en adelante después con François Duvalier para traer los haitianos a cortar caña. Se los pagaba a precio por cabeza. Es decir, que de pagar haitianos muertos pasó a pagar haitianos vivos para cortar caña. Ahí es cuando comienza a entrar haitianos al país en cantidad. Pero ¿qué pasa? Eso viene sucediendo fundamentalmente a partir de los años 40. El primer contrato con
Paul Magloire fue en el año 52. Después hizo otro acuerdo igual con François Duvalier, dictador, en el 59. Esos contratos eran de larga duración. Generalmente desde el 59 eran por 5 años. Y así siguió. Matan a Trujillo, sigue François Duvalier, después muere Duvalier, está Balaguer aquí. Y Balaguer entonces, antes de la muerte de Duvalier, hace los mismos contratos que hacía Trujillo, los hace con François Duvalier para traer los haitianos a picar la caña de los ingenios del Estado. Miles de haitianos traían, no eran tantos como los que vienen ahora, pero para la época eran más proporcionalmente. Entonces, todos esos contratos estipulaban que al final de la zafra, esos haitianos, el gobierno dominicano los mandaba para Haití y los compraba de nuevo al año siguiente. Para ahorrarse eso, entonces, no gastaban un centavo en recogerlos, en alojarlos, alimentarlos y transportarlos y llevarlos a la frontera. Ese dinero se lo ahorraban y así el año que viene no había que comprar. Y siempre compraban, pero menos. Entonces, contratos de Balaguer con la dictadura duvalierista, estos eran por 1 año y por 2 años, en el 71, en el 73, en el 74, en el 75 y en el 76. Ahí vinieron miles de haitianos. En el 78 llega el PRD al poder. Ya los de ese año estaban negociados, pero en el 79, en el 80 y en el 81, el gobierno del PRD, que presidió Antonio Guzmán, contrata 48,000 haitianos con el dictador heredero, Jean-Claude Duvalier. Esos contratos los firmó Milton Ray Guevara, el hoy presidente del Tribunal Constitucional, que dijo que los que nacían aquí no podían ser dominicanos, después que él mismo trajo 48,000 haitianos aquí. 48,000. 15,000 en el 79, 15,000 en el 80, 18,000 en el 81. Entonces, y fue a Puerto Príncipe a negociarlo con Duvalier. Eso no lo negociaron aquí, ¿no? Él se fue, se trasladó allá a comprar haitianos. 15,000 al año y un año 18,000. Eso era una cantidad enorme para la época. Entonces, llega después Jorge Blanco y ese comenzó a contratar los 19,000 por año. Hasta que llega Lionel y capitaliza los ingenios y desaparece la industria azucarera prácticamente estatal. Ahora, ya fuera del trabajo cañero, Balaguer le había cogido el gusto a traer haitianos y los traía para abrir zanjas cuando hacían acueductos y ese tipo de cosas. El gobierno de Lionel los contrató para hacer las zanjas del metro, los túneles del metro. Recuerden la famosa frase de Diandino, cuando lo criticaron por eso, dijo, sin haitianos no hay metro. Y así esos mismos sectores que estaban en ese gobierno, que dicen que todos esos haitianos vienen porque tienen un plan de apoderarse de nosotros aquí. Nunca ustedes lo oyeron criticando ni lo que dijo Diandino ni lo que estaba haciendo el gobierno dominicano, que no solamente era en el metro que los traía. No, silencio. Ahora, si es un bebé que nace, sí, a ese sí. No, nada de apellido y sáquenlo de ahí. No, pero el poder no. Poder del cual participaban. Entonces, todos estos gobiernos irresponsables tampoco han cuidado nunca la frontera, ni han establecido controles. Y eso incluye la época en que la Fuerza Nacional Progresista ha tenido bajo su dominio la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras. Digan en qué momento han dejado de pasar haitianos para acá. Nunca. Entonces, los países organizados, los que enfrentan el problema migratorio de verdad, lo enfrentan en la raíz, donde es, en los empleadores. Pero ustedes no van a oír a esa gente diciendo, pero el gobierno en el que ellos participaban no solamente trajo los del metro, trajo los de remodelar la Cancillería y 60,000 obras públicas más, traídos por el Estado Dominicano, indocumentados. Y el colmo, lo hemos dicho aquí muchas veces, es que ya
Fue en este gobierno que hicieron el poblado Boca de Cachón, ¿no? En el primer periodo. A cargo del ejército de la República Dominicana. Y el ejército fue y buscó 700 y pico de indocumentados haitianos en Haití. Ni siquiera lo buscó de los que ya estaban aquí, no. Lo fue a buscar a Haití y lo trajo. Estas son las muestras más grandes de hipocresía. Se quieren apoderar, tienen un plan, nos van a comer vivos y trayéndolo. Lo mismo que lo traen, los mismos que los traen. No hay gente que odie más a esos haitianos que los traen. Esos son los que más los odian. Entonces, el problema no se resuelve diciendo a ese niño no le den apellido. Y ese que nació aquí se le quita la cosa, que se quede en el aire. No. Se controla como lo están controlando las autoridades de Bahamas. Se terminó el 31 de diciembre el chance para que el que esté ilegal vaya, y los que fueron y se declararon, les regularizaron a todos. Ahí no tenían problema de que si aquí, si más para allá, ni más para acá. No, el que se quiera regularizar, que hable claro y que venga. Ahora, de aquí para adelante no va a haber uno más. Y todos los que no se regularicen se van. Pero todos los empleadores que tengan empleados indocumentados van a la justicia a pagar multa y a coger prisión. Tienen el resto de esta semana de chance para hacer eso. Eso es enfrentar el problema migratorio con responsabilidad, sin poses, sin disfraces, sin allantes y sin perversidades. Resolviendo el problema por donde hay que resolverlo y por donde deberíamos nosotros hacerlo también. Debimos haberlo hecho hace mucho tiempo, pero se ha perdido mucho tiempo haciendo una campaña de odio en lugar de hacer lo que hay que hacer. Eso es lo único que no se ha hecho, lo que hay que hacer, lo que está haciendo Bahamas. Bueno, pues copiemos y dejemos de estar metiendo al país en problemas, sobre todo con asuntos de derechos humanos. Que decir que aquí que no vengan los derechos humanos, eso es lo que dicen los dictadores. Eso decían los gorilas argentinos, matando gente y quedándose con los bebés de sus víctimas. Eso es lo que hacen los dictadores. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, no es con odio. Total, a Hitler le dio eso muchísimos resultados, lo del odio, pero a lo de aquí no le ha dado. Para nada. Y podemos asegurar que no les va a dar tampoco. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos la entrevista en el espacio estelar del día con Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado y además diputado de la provincia de Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Moderno. Cuando regresemos.